guste, somos todo oídos. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Para mí es un placer dar esta clase. Me ocupó durante muchísimos años de trabajo y de mucha dedicación. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad caracterizada por un estado de hiperglucemia crónico. Entre los efectos de esa hiperglucemia crónica está el proceso químico de glicosilación no enzimática que va a afectar a las células del endotelio vascular, a las proteínas como el colágeno, a los lípidos de membranas celulares y a los ácidos nucleicos. Esto va a determinar que esta enfermedad tenga una alta morbimortalidad porque justamente este proceso no enzimático genera complicaciones a largo plazo, sobre todo las microvasculares, comorbilidades como hipertensión, obesidad, etcétera, dislipemia, y una mortalidad prematura, que es lo que se observa en gran medida en estos pacientes. Esta enfermedad es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Fíjense que en el año 2021 ya contábamos con 537 millones de diabéticos alrededor del mundo y se estima que va a haber un incremento de esta enfermedad para el 2045 a 720 millones de personas afectadas. Imagínense lo importante que es esto, y hay una Federación Internacional de Diabetes que se preocupa mucho por dar estas cifras para concientizar a la población. Estos libros son de mi autoría, se los recomiendo para bibliografía que piden en la carrera de especialistas. Y creo que uno de los mensajes que quisiera dejarles es que si bien las lesiones cutáneas de la diabetes generalmente aparecen en una diabetes ya diagnosticada, aún así nos ofrecen con una información acerca del control de la enfermedad y además pueden ser el signo de presentación de la enfermedad del paciente que aún desconoce que tiene una diabetes. Es por eso que debemos conocer las manifestaciones cutáneas de esta enfermedad, que se clasifican en 6 grupos. Tenemos unos primeros 4 grupos donde entran los marcadores cutáneos de la diabetes, las infecciones cutáneas en los diabéticos, las enfermedades que se asocian con mayor frecuencia a la diabetes y que no son las mismas que los marcadores cutáneos, y las alteraciones producidas por el tratamiento antidiabético, que la verdad que cada vez son menores, por lo cual no nos vamos a dedicar mucho a ese grupo. Hasta acá, la prevalencia de las enfermedades, de las manifestaciones cutáneas de la diabetes no supera el 30%. Pero si a esto le agregamos las manifestaciones cutáneas por vasculopatía y las manifestaciones cutáneas por neuropatía, esa prevalencia puede alcanzar entre el 80 y el 100% de los diabéticos. Vamos a empezar con el grupo 1, que creo que es el más importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es un marcador cutáneo? Un marcador cutáneo es cualquier alteración, enfermedad, condición, desorden, como ustedes lo quieran llamar, que ante su presencia nos obliga a pensar en diabetes y en descartarla. Y para eso vamos a hablar de cada uno de estos marcadores cutáneos. Vamos a empezar con la necrobiosis lipoídica, que es una enfermedad granulomatosa rara que predomina en mujeres más bien jóvenes, entre 30 y 40 años, con una aparición que puede ser previa al diagnóstico de los diabéticos, al diagnóstico de la diabetes en un 15%, un 25% se hace en forma simultánea. Uno le diagnostica la necrobiosis lipoídica y al mismo tiempo recibe a través de su endocrinólogo el diagnóstico
de diabetes y bueno, y el resto ya son diabéticos conocidos. Es rara, no supera el 1,2% de incidencia. ¿Cómo se presenta? Antiguamente en los libros se hablaba de que era una enfermedad que comenzaba con una pápula. Hoy eso ya no corresponde. Dadas las definiciones de lesiones elementales, podemos decir que comienza como un nódulo porque no desaparece espontáneamente ni desaparece sin dejar cicatriz. Por lo tanto, no corresponde a la definición de pápula. Hoy se considera que es un nódulo, ese nódulo generalmente aparece en las piernas, puede ser una lesión única o múltiples, puede ser uni o bilateral, y ese nódulo avanza por los bordes, mientras que en su centro queda aplanado, atrófico, y deja ver por transparencia los vasos dérmicos superficiales. Así es como va evolucionando ese nódulo, dejando esta placa con bordes sobrelevados eritematosos y un centro atrófico que deja ver por transparencia los vasos sanguíneos. No son dolorosas, son asintomáticas, pero en su evolución crónica y persistente corremos el riesgo, por un lado, de pigmentación de la lesión y por el otro lado de ulceración de la lesión, que corresponde entre el 15 a 35% de las necrobiosis lipoídicas, y a diferencia de la forma clásica, la forma ulcerada es verdaderamente muy dolorosa y limitante en la calidad de vida. La etiología aún no está del todo aclarada, se cree que hay compromiso de la parte vascular, inmunitaria, pero también juega acá un rol esa glicosilación no enzimática de la que hablábamos anteriormente. Es por ello que, dado los múltiples factores que intervienen en su aparición, el tratamiento puede ir, digamos, a atacar cada uno de estos puntos. En estudios randomizados, controlados, doble ciego, ningún tratamiento ha demostrado una eficacia suprema y en realidad es una patología crónica y persistente. Pero a raíz de esto siguen siendo los corticoides, ya sea en forma tópica, intralesional o sistémica, la primera línea de tratamiento. Si lo vamos a hacer intralesional, tener en cuenta de infiltrar los bordes, que es el sitio activo de la lesión, y no hacerlo en el centro, que tiende a la atrofia. En algunos artículos se menciona la remisión espontánea, inclusive hay casos de hasta 12 años de duración y luego remisión espontánea. A mí no me ha tocado ningún caso. O sea, lamentablemente no contamos con trabajos que sean randomizados, controlados, doble ciego. Es por ello que prácticamente todos los artículos son prospectivos, series de casos con muy poco muestreo de pacientes y no son controlados. Es por eso que existe toda esta lista interminable de medicamentos que, como les dije, la verdad es medio como un libre albedrío. Cada uno usa lo que tiene más a mano. Lo que sí creo es que hay que tener muy en cuenta el abordaje de estos pacientes. Tratamiento del dolor si la lesión ya estuviera ulcerada y prevención de la infección de esa lesión, prevención de cualquier tipo de trauma para evitar la ulceración y monitoreo a largo plazo, ya que si bien todavía hay gente que lo apoya y hay gente que no, es una controversia, hay varios artículos que mencionan la evolución de una necrobiosis lipoídica de larga data a transformación a carcinoma espinocelular. El granuloma anular que consideramos relacionado a la diabetes es el granuloma anular generalizado,
que corresponde al 15% de todos los granulomas anulares, y de este 15%, el 40% se asocian a la diabetes. Esta también es una enfermedad granulomatosa que predomina en mujeres, pero acá la edad de inicio generalmente suele ser un poco más tardía que en la necrobiosis lipoídica. Generalmente son pacientes de 50, 60 años o más. Acá sí la lesión es de inicio una pápula, esas pápulas pueden aminarse, pueden confluir, formando placas con este aspecto arciforme, anular, policíclico, etcétera. Son completamente asintomáticas, tiene involución espontánea, cura sin dejar cicatriz. Acá la etiología tampoco está del todo aclarada. Las últimas teorías refieren que podría ser un tipo de hipersensibilidad tipo 4, pero no se conoce cuál es el alergeno o el gatillo que pudiera producirlo. Se han descartado montones de bacterias, gérmenes de todo tipo, se ha buscado de todo y no se ha encontrado uno que uno pudiera reproducir en forma sistemática. La histopatología, tanto del granuloma anular como de la necrobiosis lipoídica, son bastante parecidos y se caracteriza por la presencia de un granuloma en empalizada, pero también se describe un patrón de infiltración intersticial. Puede ser granuloma o intersticial. Si vamos a hablar del granuloma, que es la forma más típica en la que se describe, vamos a ver que este granuloma está compuesto por un centro de colágeno homogeneizado, un necrobiótico, como se lo denomina, rodeado de una corona de linfocitos y monocitos, es decir, un infiltrado mononuclear, y esta corona linfocitaria rodea a estas fibras de colágeno que están degeneradas. También puede encontrarse dentro de ese infiltrado células gigantes, como están viendo acá en la imagen. Uno diría, no se parecen tanto, pero muchas veces en el inicio el granuloma anular y la necrobiosis lipoídica son bastante parecidos. Después se van diferenciando por la evolución que tiene cada una de ellas. Pero fíjense la cantidad de artículos que hay que hablan de la coexistencia en un mismo paciente de granuloma anular y necrobiosis lipoídica. Y esto, ¿por qué para mí como dermatóloga reviste importancia? Porque es lo mismo decirle a un paciente, estas lesiones se te van a ir, quédate tranquilo y no te van a dejar ninguna marca, o mira, estas lesiones lo más probable es que te persistan por toda la vida y te van a ir dejando unas cicatrices entre nosotros bastante feas, generalmente en piernas de mujeres jóvenes, que realmente afectan mucho la calidad de vida. Así que tener en cuenta que no siempre, cuando vemos muchas lesiones, las tenemos que adjudicar a la misma etiología. Pueden coexistir ambas lesiones, ambas enfermedades. Y para diferenciarlas en los inicios, como ven acá, que son bastante parecidas, tenemos la dermatoscopía. La dermatoscopía de la necrobiosis lipoídica es muy específica y para todas las enfermedades granulomatosas, la presencia de este color amarillento anaranjado es característico. Cuando ustedes vean este color, piensen en enfermedades granulomatosas. Pero en la necrobiosis lipoídica tenemos este patrón vascular característico de estos vasos que son gruesos en el centro y que se van afinando y ramificando hacia la periferia. Esta imagen, chicos, es característica. En cambio, el granuloma anular no tiene una dermatoscopía específica, en general se ven zonas así como sin estructura, que pueden tener color rojo, color amarillo, color blanco, como están viendo acá, rojas, blancas, la región amarillenta que nos indica granuloma y áreas sin estructura también amarillentas, como están viendo acá,
que no es algo específico. Si vamos a la dermopatía diabética, esto es uno de los marcadores cutáneos que nos indica un mal pronóstico. Esta dermopatía diabética antes era llamada manchas pretibiales pigmentadas o atrofia parda. La verdad es que atrofia parda es un nombre una denominación que casi que está incorrecta porque son máculas y algunas pocas pueden evolucionar hacia la atrofia, pero no es lo más común. Clínicamente son estas máculas amarronadas que están viendo en la foto, son simétricas, son bilaterales, pero no son simétricas, son asintomáticas, no requieren ningún tratamiento y generalmente se predominan en hombres, a diferencia de las que vimos anteriormente, predominan en hombres con una diabetes bastante descontrolada. Y esto va en relación a que, si bien no requieren tratamientos en sí misma, es un paciente que hay que mandarlo al diabetólogo porque nos está indicando este mal control y su presencia también nos indica asociación con retinopatía, con neuropatía, con nefropatía. Está asociada a mayor duración de la enfermedad, a una hemoglobina glicosilada elevada, y con todo esto no tenemos más que indicar que esto es de mal pronóstico, si bien al paciente ni le molesta y la mayoría de las veces no consulta por ellas. La ampolla diabética reviste importancia como marcador cutáneo porque es el único marcador que aparece solo en pacientes diabéticos. Todos los otros marcadores pueden aparecer en personas no diabéticas, pero la ampolla diabética aparece solo en diabéticos. Es una manifestación muy poco frecuente, no llega al 1% de los pacientes diabéticos. Son ampollas estériles que generalmente asientan en los miembros inferiores y en las zonas distales de los miembros inferiores, curan sin ningún requerimiento terapéutico y no dejan cicatriz, tienden a evolucionar muy bien, es rara la infección o la sobreinfección de estas ampollas. El diagnóstico es por exclusión. Si no encontramos porfirinas, descartamos que tenga una porfiria. Si no encontramos inmunofluorescencia, descartamos alguna enfermedad ampollar autoinmune, y si en los cultivos o buscamos algún germen y no aparece, decimos es una ampolla del diabético. Es muy importante diagnosticarla y tener la seguridad de que estamos frente a ella, porque esta también es una manifestación de mal pronóstico, y a pesar de que se la denominaba antes ampolla espontánea del diabético porque se creía que aparecía en forma espontánea, personalmente todos los casos que tuve están asociados a neuropatía, y en el estudio más grande, de la serie más grande de pacientes con ampolla diabética, se vio que todos, el 100%, tienen asociado neuropatía diabética. Entonces, en mi humilde opinión, si el paciente no puede reconocer la presencia de un trauma previo, no podemos llamar a esta lesión espontánea. Evidentemente algo debe ocurrir. El síndrome de engrosamiento cutáneo está dividido en distintas manifestaciones. Tenemos por un lado el empedrado digital, que es justamente, como ustedes ven, estas papulitas muy pequeñas del tamaño de una cabeza de alfiler, como un reguerito. Esta es una imagen dermatoscópica de esas pápulas que generalmente asientan a nivel periungual, en los pliegues periunguales, tanto laterales como proximal, sobre el dorso de la falange, arriba de los nudillos, pero no afecta la parte palmar, solo la parte dorsal de los dedos. En cuanto al empedrado digital, no tiene ninguna trascendencia, tampoco tiene ningún tratamiento, y aparentemente se debe a la glicosilación no enzimática del colágeno, de la dermis,
y también probablemente esté asociado a el aumento del factor de crecimiento insulina símil que tienen los pacientes diabéticos. La segunda manifestación del síndrome de engrosamiento cutáneo es la piel seria y la limitación de la movilidad articular. La piel seria que se refiere a una piel con el aspecto de cera, brillante, tirante, es muy difícil de arrugar, de plegar, es justamente un cambio esclerodermiforme por ese motivo y es diagnóstico diferencial de esclerodermia, justamente. Acá en la piel seria está afectado el colágeno de la dermis, pero cuando ya eh, digamos, se extiende este compromiso al colágeno periarticular, al colágeno presente en los tendones, en los ligamentos, etcétera, ahí es donde sobreviene la limitación de la movilidad articular, donde, como ustedes pueden ver en la imagen, el paciente queda con los dedos en flexión, como si lo estuviera tironeando algo hacia abajo, y también puede afectar no solo los dedos de la mano, sino las articulaciones de la muñeca, el codo, el hombro, también los pies. Muchas veces la limitación de la movilidad articular eh, se puede diagnosticar clínicamente con la maniobra del rezo o la maniobra de poner la mano sobre la tabla. Cuando uno ve, como estamos viendo acá en la maniobra del rezo, que queda un gap entre los dedos y hay un espacio entre una palma y la otra, ahí podemos confirmar que el paciente tiene limitación de la movilidad articular. Y fíjense que esto es una pavada, no lleva más de 2 segundos hacerlo en un consultorio. Uno le dice al paciente, ponga las manos en signo de rezo y ya está. Y con eso podemos hacer el diagnóstico de limitación de la movilidad articular, que claramente está relacionada a la glicosilación no enzimática, como les dije, primero en la piel seria del colágeno dérmico. Ese colágeno dérmico, al adquirir moléculas de glucosa, se hace resistente a su degradación por colagenasas y entonces queda decantando a nivel de la dermis y eso es lo que provoca el engrosamiento cutáneo. Como les dije, acá está afectado solo el colágeno dérmico. En la limitación de la movilidad articular, se extiende ese compromiso al colágeno periarticular, capsular, de ligamentos, de tendones, etc. Acá vemos la dificultad de plegar, miren la fuerza que estoy haciendo con mis propios dedos sobre el dedo del paciente y no logré hacerles ningún pliegue. Y acá otro paciente con la maniobra del rezo y miren el gap que tiene, prácticamente no puede juntar ninguno de los dedos. Esto indica progresión, empieza en los quintos dedos, pero luego va aumentando tomando otros dedos, la muñeca, el codo, como les dije. Bien, es importante tener en cuenta que la limitación de la movilidad articular es una señal de alarma y de mal pronóstico, porque fíjense en este trabajo donde toman 251 pacientes ya diagnosticados con diabetes y que tenían limitación de la movilidad articular versus un grupo control de diabéticos, pero sin limitación de la movilidad articular. Y fíjense la correlación que hay entre la presencia de limitación de la movilidad articular y todas estas complicaciones, neuropatía, nefropatía, retinopatía, que tienen con mayor prevalencia los pacientes diabéticos con limitación de la movilidad articular versus pacientes diabéticos sin limitación de la movilidad articular. Con respecto al escleredema, eh, la tercera condición relacionada al engrosamiento cutáneo, fíjense que hay 3 variantes, la de origen infeccioso, lo que llamamos
el escleredema de Buschke, el asociado a gamapatías monoclonales o mieloma múltiple y el relacionado justamente a la diabetes. El relacionado a la diabetes predomina particularmente en el sexo masculino 10-1 y se ve generalmente en pacientes mayores con una diabetes de larga data, muy mal controlado, generalmente son diabéticos tipo 2, que presentan insulinoresistencia, tienen antecedentes de enfermedad coronaria, infartos, hipertensión arterial, obesidad, es decir, realmente es un marcador muy importante de mal pronóstico y en el 55% de los casos el escleredema está asociado a limitación de la movilidad articular que ya de por sí también es de mal pronóstico. ¿Cómo se define clínicamente? Como lo están viendo, es un engrosamiento e induración que afecta particularmente la piel del dorso superior a nivel de la nuca y puede extenderse al cuello, la parte anterior, la parte de los hombros y otras localizaciones un poco más distantes, pero en general la verdad que más de eso yo no he visto. El tratamiento lamentablemente no da una respuesta, es bastante insatisfactorio, aunque como siempre hay casos descritos con éxito en pacientes tratados con PUVA, VA1, VB de narrowband y algunos con tratamiento inmunosupresor con corticoides, metrotexate o ciclosporina. Es importante reconocerlo, tiene finalmente cuando está la induración muy importante, este aspecto de piel de naranja que clínicamente es muy fácil de reconocer. Si pasamos al grupo 2, el grupo de las infecciones cutáneas en los diabéticos, lamentablemente esta es una complicación muy temida en este grupo de pacientes, tiene una incidencia bastante alta que puede llegar al 50% de los pacientes diabéticos y puede aparecer en lesiones cutáneas preexistentes o el germen provenir del torrente circulatorio. Las infecciones en los diabéticos pueden ser el signo de presentación de la enfermedad, sobre todo en los casos de queilitis angular o boqueras, llamadas más frecuentemente, que en los niños, cuando son recurrentes en la población infantil, nos indica que puede haber una diabetes subyacente. Lo mismo ocurre en pacientes hombres con balanopostitis recurrentes o en su contrapartida femenina, la vulvovaginitis, en donde estos pacientes, cuando tienen estas presentaciones recurrentes, tenemos que tener en cuenta que puede haber una diabetes subyacente. En general son más frecuentes las infecciones micóticas que las bacterianas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que hacen que estos pacientes tengan mayor predisposición a tener infecciones que la población general? Bueno, el punto clave es la hiperglucemia. Este estatus de hiperglucemia crónico conlleva mayor probabilidad no solo de infecciones de piel, sino respiratorias, urinarias, genitales, etcétera. Ahora, si hablamos particularmente de factores de riesgo de piel, digamos en particular, podemos decir que la disrupción de la barrera cutánea, la presencia de traumas o puntos de presión que el paciente no percibe como tales, la mala respuesta inmunitaria que posee la piel del diabético y la presencia de neuro y vasculopatía pueden hacer que este paciente tenga una mayor predisposición a las infecciones de piel y tejidos blandos. Si vamos a la diferencia entre una misma infección en pacientes diabéticos y no diabéticos, vamos a ver que las infecciones en los diabéticos generalmente son más severas y recurrentes. Requieren de hospitalización muchas veces, a diferencia de lo que ocurre en un paciente sin diabetes, donde puede manejarse ambulatoriamente.
lamentablemente tienden a tener mayores complicaciones, por lo que ese tiempo de internación se prolonga, son resistentes al tratamiento, tienen mayor riesgo de efectos adversos, además están polimedicados, recuerden que eso también aumenta la probabilidad de efectos adversos al tratamiento, y lo que es no menor, tienen 2 veces mayor riesgo de mortalidad por estas infecciones. Si vamos a las micóticas, sabemos que la cándida puede afectar la mucosa, la piel y las faneras, y los dermatofitos afectan la piel y según su localización, los llamamos tinias D, después veremos, y también pueden afectar las faneras. Las candidiasis pueden ser, como dijimos, el signo de presentación, ya sea una queilitis angular en la población infantil o una balanopostitis o vulvovaginitis en la mujer, pueden ser, en el caso de ser recurrentes y de no mediar ninguna otra causa predisponente, que estemos frente a un paciente diabético aún no diagnosticado. Con respecto a las faneras y en general, a la cándida la vamos a encontrar más a nivel de las manos que los pies, algo que lo diferencia de los dermatofitos que son más frecuentes en los pies que en las manos. Con respecto a las uñas, la cándida puede provocar esa típica decoloración más amarronado verdosa de la uña, genera perionixis, se puede observar el signo de la tarjeta, que significa que la cutícula se ha desprendido de la lámina unguial y deja un espacio entre la lámina y el tejido periunguial. Entonces, onixis con perionixis. Con respecto a la piel, puede afectar pequeños pliegues como el eróseo interdigital, que afecta el pliegue entre el tercer y cuarto dedo de la mano, o los pliegues mayores, sobre todo los submamarios, que son muy frecuentes cuando estas pacientes son obesas, con mamas muy voluminosas, donde la humedad queda ahí acantonada. Muchas veces se puede generalizar y toma tanto los pliegues axilares, submamarios, infraabdominales, etcétera. Esto se ve también en mujeres obesas, muy descompensadas, mal controladas, que no hacen el tratamiento, y en general la cándida genera estas lesiones muy inflamatorias con estas pustulitas satélites que son muy características y que nos ayudan a pensar en la presencia de una cándida. Esto es para mostrarles una dermatofitosis a nivel del tinea corporis, digamos, a nivel de la piel del cuerpo, y fíjense qué diferente que se observa. Generalmente estas son producidas por Trichofitum rubrum y son mucho más frías, siempre permanecen con ese borde de avance característico, pero el centro tiende a curar y no tienen este aspecto inflamatorio característico de la cándida. Las dermatofitosis, como dijimos, son mucho más frecuentes en los pies que en las manos y clínicamente parecen banales, frías, no son muy rimbombantes, pero realmente son sumamente relevantes en los pies porque alteran la barrera cutánea y esto puede hacer que se convierta en una puerta de entrada para la sobreinfección, sobre todo por estafilococo, y producir osteomielitis u otras infecciones bacterianas secundarias. Y además ese foco infeccioso en un pie con una vasculopatía previa aumenta el requerimiento metabólico que ese paciente no le puede suplir al foco infeccioso, por lo cual ese tejido entra en una vulnerabilidad con pérdida de la viabilidad tisular y puede terminar en necrosis, gangrena y finalmente la amputación. Por eso siempre hay que tratarlas.
Con respecto a las infecciones de piel y tejidos blandos producidos por bacterias, las más comunes son producidas por los cocos gram positivos, tanto el estafilococo aureus como el estreptococo beta hemolítico, y también hay dos bacterias que me gustaría nombrarles, que son el Corynebacterium minutissimum, que produce el eritrasma, que es bastante frecuente en los pacientes, y la Pseudomonas aeruginosa, que ahora lo vamos a ver. Con respecto a los cocos gram positivos, producen estas infecciones, como les dije, de piel y tejidos blandos, se clasifican en leves, moderadas y severas, y a su vez también se clasifican en normales, complicadas y necróticas. Cuando nosotros vemos erisipelas recurrentes o con manifestaciones importantes como una erisipela ampollar o una erisipela necrótica o hemorrágica, y sobre todo se asientan en los miembros inferiores con un compromiso vascular, siempre hay que sospechar de una diabetes que quizás no se ha diagnosticado. Esta también puede ser el signo de presentación. Con respecto al eritrasma, se ve más frecuentemente en mujeres obesas, mal controladas, y acá nos ayuda mucho la luz de UD para diferenciarlo, por ejemplo, de una tinea cruris producida por dermatofitos o de una candidiasis del pliegue, por ejemplo, infraabdominal o inguinal. Sabemos que el Corynebacterium minutissimum produce porfirinas y esto da una fluorescencia en la luz de Wood de color coral. Con respecto a la pseudomona, puede producir afecciones en las uñas, puede producir el ectima gangrenoso, sobre todo en pacientes con compromiso vascular de los miembros inferiores, pero me quiero detener 2 minutos en la otitis externa maligna, que es algo que no vemos muy frecuentemente, se ve más en hombres mayores y tiene una altísima morbimortalidad, por eso lo comparto con ustedes, para que estén alertas. Generalmente se presenta con dolor preauricular o auricular y una otorrea purulenta que es característica. Y acá es muy importante la intervención precoz, el diagnóstico y la intervención precoz, ya que puede complicarse y producir meningitis, osteomielitis de los huesos que están alrededor, y daño neurológico que puede ser permanente. Ustedes saben que en las últimas décadas se ha producido un incremento importante a nivel global, a nivel mundial, de infecciones por estafilococo meticilino resistente. Eh, Acá se ve que la presencia de este tipo de estafilococo está alrededor del 30%, está presente alrededor del 30% de las infecciones de piel y tejidos blandos que están complicadas. Son mucho más frecuentes las infecciones por MET-IR en pacientes diabéticos que en no diabéticos, y sobre todo se asocian a úlceras del pie diabético, esto quiere decir diabetic foot ulcer, y está relacionado también con el estado de portador. Por lo tanto, tener muy en cuenta este dato a la hora de instaurar el tratamiento. Lamentablemente antes se adquirían solo a nivel intrahospitalario, pero como ya saben hoy hay circulación comunitaria. Esta es, por ejemplo, una infección de piel y tejidos blandos necrotizante, es una forma muy severa y fulminante de fasciitis necrotizante que tiene en general un origen polimicrobiano, afecta el área genital, perineal y perianal. Se ve más que nada en diabéticos tipo 1 y sobre todo aquellos con mal control, muchas veces en estado de cetoacidosis. Tienen bastante mal pronóstico porque tienen una rapidísima progresión y muchas veces es fatal, llegando casi al 50%
de los pacientes. 2 o 3 tips importantes para el tratamiento. Con respecto a los antifúngicos, recordar que las LACas solo tienen un 30% de índice de curación y es un poco más bajo todavía en los diabéticos. Si bien el itraconazol sería la droga de elección porque es la de mayor amplio espectro, lamentablemente tiene interacciones droga a droga muy importantes con grupos de drogas que se utilizan mucho en este subgrupo de pacientes diabéticos, como por ejemplo los hipolipemiantes o los hipoglucemiantes. Es por eso que hoy se considera que la terbinafina es la de primera elección. Con respecto a las bacterianas, tener en cuenta, como dijimos, el estado de portador nasal anal, tratar no solo al caso índice, sino también a los convivientes. Se utiliza mupirocina o ácido fusídico tópico, siempre para toda infección en un diabético que haya tejido necrótico hay que debridarlo quirúrgicamente, utilizar antibióticos de acuerdo al germen que estemos tratando. Y muy importante también tener en cuenta que cuando damos medicación vía oral, esto es para ambas etiologías, sea bacteriana o micótica, hay que tener en cuenta que puede haber obstrucción vascular de los miembros inferiores y esto impediría la llegada del medicamento al área a tratar y por supuesto es causa de falla terapéutica. De todos modos, este cartel de control de glucemia vale para todas las infecciones en los diabéticos si no instauramos un tratamiento para controlar el estatus hiperglucémico, el paciente raramente responda adecuadamente al tratamiento. Si vamos a las dermatosis más frecuentes en diabéticos, que como les dije, no son las enfermedades que vimos en los marcadores cutáneos, sino que son enfermedades que nos hacen pensar en diabetes. Por ejemplo, si yo les digo Pemphigodia ampollar, ¿es más frecuente en diabéticos que en la población general? Sí. Psoriasis, ¿es más frecuente en diabéticos que en la población general? Sí. Acrocordones o fibromas blandos o skin tags, que son todo lo mismo, ¿son más frecuentes en los pacientes diabéticos? Sí. ¿El vitiligo es más frecuente en pacientes diabéticos? Sí. Entonces, todas estas manifestaciones no son marcadores cutáneos de la diabetes, pero son más frecuentes en diabéticos que en la población general. Pueden vincularse a través de un mecanismo metabólico, como ocurre, por ejemplo, con los xantomas y la diabetes, la porfiria cutánea tarda, los acrocordones. Puede ser un mecanismo autoinmune, como ocurre con el vitiligo, con el Pemphigodia ampollar, y pueden tener un mecanismo que aún desconocemos y no sabemos por qué se vincula, por ejemplo, al sarcoma de Kaposi clásico con mayor frecuencia en pacientes diabéticos que en la población general. Este es un estudio que nunca se publicó, es un estudio que realizamos con el doctor Cabo en el Hospital de Clínicas, donde rastreamos retrospectivamente historias clínicas de 237 pacientes que tenían enfermedades que eran diabéticos y encontramos que aproximadamente casi el 14% tenían enfermedades que se asocian con mayor frecuencia a la diabetes y vemos que la de mayor frecuencia fue la psoriasis, le seguía el prurito, que generalmente se ve hasta en el 50% de los pacientes diabéticos, generalmente es localizado y es un factor predictivo de desarrollo posterior de neuropatía. También encontramos muchos pacientes con xantomas, pacientes con vitiligo y pacientes con acrocordones, que fueron las enfermedades que en nuestra casuística encontramos con mayor frecuencia. El vitiligo, fíjense acá, esta paciente tenía acantosis nigricans,
vitiligo, diabetes y porfiria. Pobre. Bien. Vamos al último grupo y ya con esto terminamos la clase. Eh, es acá este grupo obviamente es de gran importancia, son las manifestaciones cutáneas producidas por vasculopatía y neuropatía. Como dijimos, el tener estas complicaciones aumenta la prevalencia de un 30% a un 80 al 100% de los diabéticos. Es una de las principales causas de toda la morbimortalidad de los pacientes con diabéticos. Si vemos un pie vasculopático, vamos a ver que la piel es tirante, brillosa, está pálida porque hay vasoconstricción, falta sangre, hay hipoxia, se pierde el vello o el pelo corporal en esa zona. Las distrofias unguiales pueden adquirir formas y variantes extremas y a veces estas lastiman el tejido periungual, produciendo fisuras o laceraciones. Las úlceras vasculares corresponden al 15 o 20% de las úlceras en general presentes en los diabéticos. Generalmente se ven en las partes más distales, ya sea en los dedos de los pies o los miembros inferiores. Generalmente se presentan con bordes muy definidos, cortados a pico, un fondo átono al que no le llega suficiente suministro sanguíneo. El fondo en general es limpio a menos que esté sobreinfectada. La presencia de úlceras vasculares son uno de los factores pivotales para la sobreinfección y posterior pérdida del miembro, llevando, como les dije, a la necrosis, la gangrena y la amputación. Y lamentablemente esto tiene un altísimo impacto en la calidad de vida, más allá del costo para el sistema de salud, que es enorme. Con respecto a las úlceras neuropáticas, que muchas veces son mixtas, son neuroisquémicas, corresponden al 70 o al 80% de las úlceras del diabético y están alteradas las tres formas de neuropatía. La neuropatía motora, que produce una alteración anatómica del pie con corrimiento de las almohadillas plantares, hay atrofia de los músculos interóseos y lumbricales, el pie pierde su anatomía normal, quedan expuestas las cabezas de los metatarsianos y finalmente los dedos quedan flexionados como en garra, así como el arco o la curvatura del pie. Este tipo de neuropatía motora se asocia muchas veces a limitación de la movilidad articular, empeorando aún más el pronóstico de este paciente. Recuerden que la limitación de la movilidad articular es un marcador cutáneo asociado a vasculopatía diabética. Con respecto a la neuropatía sensitiva, el paciente deja de percibir roces, traumas, si un calzado le aprieta, entonces se le forman ampollas y no se entera, tiene lastimaduras y no se entera, hay una pérdida de la sensibilidad y no refieren dolor. Y con respecto a la neuropatía autonómica, hace que la piel esté muy seca y esa piel seca, deshidratada, con ese estrato córneo engrosado, lo que hace es fisurarse al cabo de un tiempo y convertirse en una puerta de entrada que puede complicar aún más todo el cuadro. Así empieza con un engrosamiento defensivo por el trauma, por la presión en sitios de apoyo que ya no están preparados para recibirlos, porque ya hubo una alteración anatómica del pie, como ustedes están viendo. Este es el típico pie neuropático con este ensanchamiento, con la pérdida de estos metatarsianos útiles y esos músculos que los sostienen, que entran en
Ahí Ahí está. se une. Ahí le escuchamos perfecto. Perfecto. Ahora, a ver, minuto. Díganme si se ve. ¿Se ve? Se ve perfecto, doctora. Ok. Y se escucha muy bien. Entonces que busco la diapositiva, que es esta, acá. Muy bien. Entonces, si hablamos de neuropatía, vamos a ver que las 3 formas de neuropatía están comprometidas. La neuropatía motora, donde hay una alteración anatómica del pie con atrofia de los músculos interóseos y de los músculos lumbricales del pie, hay un corrimiento de las almohadillas plantares, el pie se ensancha, pierde la forma anatómica normal, la cabeza de los metatarsianos quedan expuestas apoyando y presionando la piel contra el piso, los dedos terminan en garra o en flexión, así como el arco plantar también queda flexionado. Y piensen que esta neuropatía motora se asocia muchas veces a limitación de la movilidad articular, con lo cual empeora más aún el cuadro. Con respecto a la neuropatía sensitiva, vemos que el paciente pierde la sensibilidad, pierde la posibilidad de percibir dolores, traumas, fisuras, etcétera, no siente el dolor y eso hace que muchas veces no perciba las ampollas, las lastimaduras, etcétera. Finalmente, la neuropatía autonómica, que como ustedes saben es la que genera la hidratación, o sea, inerva las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Entonces, esto genera una sequedad muy importante de la piel que queda seca y agrietada, se fisura, puede convertirse en puerta de entrada, y esto puede generar una sobreinfección secundaria con el riesgo que conlleva. Las úlceras neuropáticas corresponden al 70 a 80% y en general son neuroisquémicas. Hay una combinación de ambos, me están hablando, estoy en el consultorio y hay otros médicos también atendiendo. Hay una combinación de neuroisquémicas, que es lo más común. Así es como empiezan las úlceras neuropáticas, con estas callosidades, estos engrosamientos que aparecen en zonas donde normalmente el pie no debe apoyar. Entonces, ante el trauma repetido, la presión y ese roce permanente que tiene sobre sitios que no están preparados para tal fin, miren el aspecto del pie con este ensanchamiento, con el metatarso vencido, es muy, muy característico el aspecto del pie neuropático. Sigue la queratosis esta, que es en principio defensiva ante el roce. ¿Vieron que siempre, no sé, las manos de un mecánico, las manos de un campesino están engrosadas, los que hacen fierros en el gimnasio, porque el roce genera esto? Ahora, cuando esto sobrepasa el aspecto defensivo, termina siendo patológico. ¿Y qué sucede? Queda este rodete queratósico que ya se había formado, pero finalmente la cabeza del metatarsiano termina venciendo la piel del centro y deja este aspecto muy característico del mal perforante plantar. Miren, más del 50% de las úlceras del pie diabético se infectan y generalmente cuando son agudas se deben a cocos gram positivos y cuando son crónicas ya se convierten en polimicrobianas. Lamentablemente, el 85% de todas las amputaciones están precedidas por úlceras del pie diabético. Y si yo puedo dejarles un mensaje para que recuerden revisar los pies del diabético y evitar esto, que es una amputación que le genera una pésima calidad de vida al paciente, la verdad que me doy muy por satisfecha. Piensen que cada 20 segundos en alguna parte del mundo se está amputando una parte del pie o el miembro inferior por diabetes.
Así que esto no es un problema solo dermatológico, es un problema de salud mundial. ¿Cómo sería el abordaje de este tipo de lesiones? Bueno, por supuesto, como les dije, inspección periódica del pie, enseñarle al paciente, educarlo, enseñarle a los convivientes. Tratamiento de las callosidades con queratolíticos para que no lleguen a esos extremos. Emolientes para suavizar esa piel. Si hay fisuras, inmediatamente colocar antibióticos locales, puede ser mupirocina, ácido fusídico, para evitar que eso sea una puerta de entrada para un germen en forma secundaria. Piel seca, por supuesto, hidratarla, tratarla bien, mimar a la piel del diabético. Todas las deformidades unguiales, derivarlo a un podólogo universitario que sepa qué hacer, porque muchas veces hacen desastres. Indicar un calzado apropiado con esas plantillas de descarga que hacen que el paciente no apoye en los sitios que no están preparados para tal fin. Sospecha de infección, bueno, utilizar el antibiótico de acuerdo al germen que estamos sospechando y siempre hacer una resonancia para descartar osteomielitis subyacente. En el caso de plantearnos un tratamiento más avanzado, si es vasculopático, revascularizar, hay que hacer interconsulta con el cirujano vascular periférico y siempre debridar si hay tejido necrótico, sea cual sea el motivo. Y en el caso de las neuropáticas, siempre hacer la descarga adecuada, porque sin presión el paciente no genera la úlcera. Entonces, como mensajes claves de esta clase, las manifestaciones cutáneas de la diabetes son frecuentes. Según qué tipo de manifestaciones tenga, puede ir en el rango del 30% al 100%. El espectro es amplio, pueden ser leves, benignas, sin complicaciones, hasta aquellas que comprometen la vida. Su reconocimiento es muy importante porque podemos hacer el diagnóstico de una diabetes aún desconocida o podemos indicar que hay un mal control del estatus hiperglucémico porque generalmente eso promueve la aparición de lesiones en la piel. Y por supuesto, destacar el rol del dermatólogo en descubrir una diabetes que no se conoce o en hacer el seguimiento correcto de estos pacientes. Bueno, escucho las preguntas, lo que quieran. Esperen que voy a dejar de compartir. A ver cómo se hará. Dejar de compartir. Ahí está. Gracias, Emilia. ¿Hay alguna consulta?